A continuación, queridos hermanos, les vamos a ofrecer una reflexión en este tiempo de Navidad a cargo del padre Luis Fernando de Prada. Había comenzado la Primera Guerra Mundial. Aquel otoño de 1914, en el frente belga de Ypres, había sido testigo de una auténtica carnicería. Unos 250.000 soldados alemanes y aliados perdieron la vida o resultaron heridos durante el mes que duró la batalla. Nunca se había derramado antes tanta sangre en un terreno tan pequeño, escribió un observador. Tras aquella batalla, la guerra quedó en un punto muerto y los contendientes se cobijaban en trincheras anegadas desde el Canal de la Mancha hasta la frontera de Suiza. Era la Nochebuena y había luna llena en Ypres. El suelo helado brillaba con blancura resplandeciente. El soldado Graham Williams, joven inglés de 21 años, miró por encima del parapeto hacia las líneas alemanas. El joven soldado vio una luz justo por encima de las trincheras alemanas. Luego percibió otra luz y luego otra más. «Dios mío, los alemanes tienen árboles de Navidad», gritó Williams al soldado que estaba a su lado. Y entonces, desde una trinchera alemana a unos 50 metros de distancia, un coro comenzó a cantar «Noche de paz». Terminado el villancico, el regimiento de Williams se puso a vitorearles y entonó a su vez una canción navideña inglesa y luego otra que fue recibida por los alemanes con vítores y con la música de la Adeste Fideles. Esta mutua serenata continuó durante 1 hora. Una película reciente recogía este hecho histórico. Vamos a escuchar un momento cómo lo recogía, cómo esta película reflejaba lo que ocurría en aquella Nochebuena de la Primera Guerra Mundial. Spring! ¡Baja de ahí! Adeste fideles, leti triumphantes, venite, venite in Buenas noches, ingleses. Buenas noches, alemanes, pero no somos ingleses, somos escoceses. Bueno, ha sido muy bonito, pero ya está bien. Esto no es la ópera de Berlín. No, es verdad. Esto es mejor que Berlín. Buenas noches. Celebro que haya venido. No quería ser menos. Estupendo. Hablábamos de hacer un alto el fuego. Por Nochebuena. ¿Qué le parece?
La guerra tampoco es que se vaya a decidir esta noche. No creo que nadie nos censure por dejar las armas en Nochebuena. In nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén. Amén. Hemos escuchado varios fragmentos de esta película Feliz Navidad, pero no fue una película de ficción, es lo que ocurrió realmente. Así lo cuenta otro testigo presencial, Jim Price, entonces un joven soldado de 18 años del regimiento North Staffordshire. En el sector del frente donde se encontraba, un alemán cantó Noche de paz de pie en lo alto del parapeto, un blanco perfecto. Pero la réplica del regimiento de Price fue otro villancico. De repente, asombrosamente, el alemán echó a andar hacia las trincheras británicas seguido de media docena de compañeros suyos, todos ellos sin armas y con las manos en los bolsillos. Los ingleses hicieron lo mismo, entre ellos Price, deteniéndose unos y otros a unos 5 metros. Allí estaban los enemigos que se habían estado disparando. La paz se adueñó entonces de la tierra de nadie, y en general, en la mayor parte de los lugares, los soldados confraternizaron y se comprometieron a continuar la tregua al día siguiente, el 25. Navidad. El día de Navidad amaneció frío, rutilante y tranquilo. La tierra de nadie se llenó de pronto de miles de soldados de ambos bandos que paseaban, charlaban, se sacaban fotos y se hacían los regalos navideños más inopinados. Jim Price conoció a un estudiante de Leipzig de su misma edad. Este tenía un paquete navideño y los dos se sentaron para compartirlo. Dulces, pasteles y una caja de cigarros puros con el sello de la universidad. La tregua también sirvió para llevar a cabo una solemne tarea en tierra de nadie, la de enterrar a los muertos. Hubo un sector donde se enfrentaban franceses y alemanes, en que el espíritu navideño enterneció a un capitán francés, músico de profesión, el cual, impresionado por la valentía del jefe alemán al que se enfrentaba, anunció estar componiendo una pieza musical en honor a su adversario. La tarde del día de Navidad, de pie y desarmado sobre el parapeto, dirigió una orquesta improvisada de trompetas, concertinas y un violín solitario, que interpretó la obra con gran inspiración. Al término de la misma, el oficial alemán hizo una reverencia y todo el mundo prorrumpió en aplausos. La tregua de Navidad de 1914 duró hasta el día de Año Nuevo, e incluso más en algunos sectores. Al principio, solo los jefes más próximos al frente se enteraron del alto al fuego. Pero cuando los altos mandos averiguaron lo que estaba ocurriendo, montaron en cólera. Se dieron órdenes severas de que no se produjera ningún otro acto de confraternización. Los dos bandos habían convenido con anterioridad que cuando alguno de ellos tuviera que interrumpir la tregua, haría unos disparos al aire para dar tiempo al adversario a regresar a las trincheras. Fue lo que sucedió a partir del 29 de diciembre en adelante. Los tiroteos se reanudaron y la guerra recuperó poco a poco todo su ímpetu. Ya no hubo ninguna otra tregua en las 3 Navidades restantes de la guerra, pero para muchos, como por ejemplo el soldado Price, que saldría vivo aunque perdería una pierna, fueron las Navidades más maravillosas de su vida. Y hasta la fecha de su muerte en 1981, a los 85 años, no podía oír villancicos sin que las lágrimas corrieran por sus mejillas.
tregua de Navidad de 1914 hizo comprender en aquellas circunstancias, al menos por un momento, lo que significa para todo el mundo el misterio de la encarnación del Verbo, el misterio de la Navidad. ¿Pudo haber puesto fin realmente a la Primera Guerra Mundial? Un superviviente de aquella contienda, Albert Moren, pensaba que sí, que existió esa posibilidad. Si el alto el fuego hubiese continuado una semana más, habría sido muy difícil reanudar el conflicto, afirmó. Y de haber sido así, los 9 millones de hombres que sucumbieron desde entonces hasta el final de la guerra se habrían librado de la muerte. Vamos a dejar que Jesús nazca de verdad en nuestros corazones. Si lo hacemos así, habrá paz en ellos, en nuestras familias, en el mundo entero. Llegaremos a la civilización del amor, llegaremos a esa paz que ha traído Jesucristo, el príncipe de la paz. Pero no nos olvidemos de que la paz empieza en el propio corazón. Escribía el cardenal Danels: establece la paz en tu propio corazón y miles de personas a tu alrededor encontrarán la paz. La paz comienza con la aceptación humilde y agradecida de nosotros mismos, tal y como Dios nos ha hecho, tal y como Dios nos quiere. No busquemos lejos lo que podemos encontrar al lado. La paz comienza por pequeñas cosas, aceptar con reconocimiento y como un don de Dios la vida cotidiana y gozar de las cosas sencillas de la naturaleza. La paz comienza a menudo con la humildad de encontrar la felicidad en las cosas más sencillas. Y nos ofrecía el cardenal Danels una especie de decálogo de 10 propuestas prácticas para la paz en las relaciones con los cercanos. Lo leemos sobre el fondo de la banda sonora de esa película, Feliz Navidad, que tiene una canción que se ha interpretado en diversos conciertos conmemorativos de esa tregua de Navidad de 1914. Lo que consiguió esa Navidad en aquellos bandos enfrentados, lo pedimos que lo consiga también el Señor ahora en nuestros conflictos, en nuestras dificultades. Primero, aceptarnos tal y como somos y con alegría. Segundo, pensar más en lo que tenemos que en lo que nos falta. Dar las gracias más que quejarse. Tercera propuesta, aceptar a los demás tal y como son, comenzando por las personas más próximas, nuestro cónyuge, nuestros padres, nuestros hermanos y hermanas, nuestros vecinos, nuestra familia entera. Cuarta propuesta, hablar bien de los demás y hacerlo en voz bien alta. Quinta, no compararnos jamás con los demás, porque tal comparación solo conducirá al orgullo o a la desesperación sin hacernos felices. Sexta propuesta, vivir en la verdad, sin temor a llamar bien lo que está bien y mal lo que está mal. Séptima, resolver los conflictos a través del diálogo, no por la fuerza. Si guardamos rencor, nos encerramos en la tristeza. Hablar mal del otro en su ausencia conduce a quejarse de él inútilmente. Es mejor abrir nuestro corazón en un auténtico diálogo. Octavo, en ese diálogo comenzar por lo que une y solo después abordar lo que separa
o divide. 9, dar el primer paso antes de la noche. Dice la carta a los Efesios que vuestro enojo no dure más allá de la puesta del sol. Y 10, estar persuadido de que perdonar es más importante que tener razón. Qué importante este 10º principio, esta 10ª propuesta. Pensémoslo hoy, pensémoslo en Navidad. Amar y perdonar es más importante que tener razón. Y terminamos esta reflexión navideña con una bella poesía que compuso un hombre del que tuve el placer de ser buen amigo en la Puebla de Montalbán, en mi primer destino sacerdotal, don Rafael Fernández Pombo, profesor y poeta, y que escribía unas poesías bien bellas, varias de ellas dedicadas a la Navidad. Leemos su poesía, Padre nuestro, que estás en la cuna. Padre nuestro que estás en la cuna, del humilde portal de Belén, entre escarcha y pobreza nacido, Padre nuestro en los cielos también, santifican tu nombre los pobres que al pesebre se acercan a ver el portento de un Dios entre el heno, convirtiendo un establo en Edén y pidiendo que llegue tu reino, clara fuente que sacie su sed, y en el cielo y la tierra se cumpla lo que ya estás cumpliendo al nacer. No nos niegues el pan cotidiano, y hecho pan te podamos comer. Perdona, Dios niño, las faltas y deudas que contigo tenemos. Después, a los que nos deben, los perdonaremos, y podremos venir a ofrecer lo mejor de la oculta majada, el queso y la fruta, la leche y la miel. No nos dejes caer en el fondo de los pozos del mal y haznos ver la luz de la estrella que lleva al pesebre a los hombres de paz que en ti creen. Líbranos de los lobos que acechan en los montes oscuros. Amén. Padre nuestro que estás en la cuna, haz mi pecho portal de Belén.